esta historia nace en un sitio que no tiene nada que ver con México. Yo toda la vida he estado muy a caballo entre el documental y la ficción, pero sobre todo yo he trabajado mucho en documental y en documental periodístico para la televisión. Fui 3 años y medio el jefe de realización de Salvados y esta historia nace rodando un pequeño documental para Salvados en Kabul. Fuimos a cubrir la última llegada de los talibanes. Nos tocó ir a rodar una historia con un compañero, Joan, que es un cámara de conflictos pero que tiene mucho gusto estético y narrativo. Rodamos la historia de una familia que tenía como que desmantelar su hogar porque no podía subsistir, tenía que vender todos sus objetos de valor y mientras iban cargando un camión junto a sus primos, entre ellos hablaban en urdu, pero no hacía falta saber qué decían porque se entendía todo, es que era cine puro. Entonces luego nos subimos a ese camión, bajamos por las colinas de Kabul y llegamos a un mercadillo improvisado con miles y miles de personas que se había formado en una explanada de Kabul y allá bajaron, se acercaron como los comerciantes y empezaron a regatear y cada mueble que vendían era un dolor grande para ellos. Y entonces nada, volvimos al hotel y yo le decía a Joan, es que tío, esto es cine. Muchas veces el documental se infravalora un poco la capacidad narrativa que tiene, porque la realidad casi siempre supera la ficción. Justo el día de antes habíamos entrevistado a una chica que era la presentadora del telediario más famoso de Afganistán. La habían despedido y los talibanes la estaban buscando para matarla. Y pensé, si hubiéramos escrito una historia de ficción sobre los esfuerzos de esta mujer por abandonar en secreto el país, la hubiésemos colocado en la escena de la mudanza porque ella está allí intentando irse dentro de ese camión y solo hubiéramos puesto un par de líneas de diálogo y hubiésemos aprovechado esa secuencia de verdad para colar un poco de ficción, hubiésemos tenido una situación real de mucho valor de producción en una película que era una historia de ficción pero que estaba explicando una historia también real. Y cuando volví aquí se lo expliqué a Ivonne Cormenzana, que es el productor de Arcadia y de Mundo Cero. Me dijo, está muy bien, me gusta la idea, pero tendrías que encontrar algo que no fuese en Urdu, porque claro, esto yo no lo puedo vender aquí. Y entonces llegué a la conclusión de que tenía que ser México. En esa época había muchas caravanas de migrantes todavía que salían del sur de México al norte. Me impresionó mucho el dato de que 140.000 niños viajaban solos cada año. A partir de aquí empezamos a investigar, empezamos a hablar con Médicos Sin Fronteras, con la red de albergues que había en México y con el relato de todas estas historias decidimos hacer una historia tipo que no es una historia estrictamente real, pero sí que todo lo que hay en esa historia es real porque le ha pasado a muchos niños. Y esto es un poco la génesis de Andy. Nosotros hemos hecho todo el viaje, ¿no? Desde la frontera del sur, el río Suchiate, Tecunumán, hasta la frontera del norte, que es Nogales, el paso para Arizona. En el sur tú tienes a migrantes llenos de ilusiones y de sueños y un poco cagados porque saben que se van a enfrentar a situaciones muy complicadas. Pero lo peor que les pasa es que van perdiendo la esperanza a medida que van subiendo. En el norte muchas veces te encuentras gente en dos estadios. Uno ya es migrantes estructurales, llevan mucho tiempo ahí, siguen intentando pasar, pero todavía no lo han conseguido. Y la siguiente fase es ya vagabundos. Han perdido la esperanza de cruzar, ya son vagabundos que lo único que intentan es sobrevivir. Por un lado no quería dar la espalda a esta luz que tiene la gente todo el tiempo mientras viaja y a los pequeños momentos que hay en los viajes de contemplar una puesta de sol bonita, porque esto lo hacen, ¿eh? Pero tampoco quería olvidarme de lo que es ese viaje. Desde luego no quería dar una visión, un happy end, no quería tener una visión que no fuera realista de lo que les espera cuando llegan. De ahí todo el epílogo de Andy. Lo que hemos retratado en esta película no es el final del viaje, es el paso intermedio del viaje. Cuando llegan al lugar de destino, empieza otro viaje que muchas veces tampoco acaba bien. Nosotros cuando yo volví de Kabul escribimos un guión y después decidimos filmar el viaje solo de manera documental para saber qué es lo que había. Joan fue a México e hizo el viaje. Rodó en los espacios en los que todo pasa, toda la ruta que hacen. Después volvimos, rehicimos el guión en base a todo el material que habíamos grabado. Todo ese material a nosotros nos servía para luego B-roll de la película. Obviamente hubo un trabajo muy grande de luego pararse, pedir permisos de imagen, etcétera, etcétera. Digamos que las grandes dificultades eran de incertidumbre y de gestión. No, México es un país que tiene sus normas. En algunos lugares es especialmente complicado, sobre todo en las fronteras. Y claro, los rodajes estaban como muy condicionados. Hay localizaciones que se han caído el mismo día. Hemos tenido que localizar real time, como si dijéramos, y rodar
en una localización nueva que ni habíamos visto. Y luego en el norte hemos rodado en sitios, bueno, que tenían su riesgo. Es el peligro de intentar rodar en los lugares reales, pero luego yo creo que eso en la película está que todo lo que hay es de verdad. A ver, las historias se hacen para que se vean, ¿no? Yo siempre he creído que esta es una peli de festivales. Es un tema que a mí me llega mucho y me interesa mucho, pero yo entiendo que es un tema que hay mucha gente a la que le pueda quedar lejos. Y la migración siempre es lo mismo. O sea, es gente que necesita escapar de una situación que muchas veces es pobreza, pero otras veces es violencia, e intentan ir a un sitio en el que estamos gente que vivimos mucho mejor que ellos y no lo hacen para aprovecharse de nosotros, sino para sobrevivir o para prosperar. Yo creo que si esta película empieza a tener un poco de visibilidad en festivales, espero que se pueda estrenar con ciertas garantías y que el mensaje llegue a la gente. Cada vez somos más intolerantes con este tipo de situaciones, somos menos empáticos, somos más egoístas en este sentido como sociedad. Yo creo que es necesario que haya mensajes que desafíen un poco esta tendencia imperante que empieza a ver la sociedad de cada vez ser más individualistas, más darwinistas, más egoístas. Hay que explicar una historia de ficción en la que tú consigas conectar con los personajes, consigas conectar con sus necesidades, con sus miedos, con sus inquietudes y entiendas por qué están haciendo lo que hacen. Y este es un poco el objetivo de la película.